tal? Benvidos un sábado máis aos nosos sábados en festa. Hoxe temos unha actuación de Nerea Pérez, unha moza que nos va a deleitar coa súa voz. E, bueno, antes de empezar coa actuación, vamos a facer unhas preguntas para conocer a máis. Hola. Hola. Nerea, que tal? Ben, ben. Nerviosa? Un poquinho sempre se está un poquinho nerviosa antes de actuar. Bueno, pero aquí sempre é familia. Sí, bueno, sempre digo que un artista que se sube a un escenario, se antes de actuar non está nervioso, entón é que non lle gusta realmente o que fai. Bueno, contanos, como empezou isto da música? Foste motivada por a tua familia ou foi así algo que viño de repente? No, a ver, eu realmente, dende que era moi pequena, sempre soube que quería ser artista. De feito, moi pouca xente o sabe, pero eu sempre empecéi soñando con ser cantante, porque me gustaba moito o tema de cantar. Logo, ao final, a vida levoume por outros derroteiros e acabei formándome como actriz. E un pouco, a través da formación de actriz, pois redescubrín, non, esa faceta de musical, de cantante, comecei a dar clases, e pouco a pouco, pois, fui metendo un peciño por aquí, un peciño por alá, e acabei, pois, dedicándome profesionalmente a isto, porque canto en orquestras, bueno. E a tua familia, que pensa? Te anima? A miña familia, pois sí, a verdad que teño moita sorte, porque así como a xente que non recibe apoio na casa, non, porque os estudios artísticos sempre como que non se consideran profesionais, eu a verdad que non teño queixa ninguna. De feito, van a vir hoxe, sempre están aí apoiando e non faltan nin a unha. Tens algún artista no que te inspiras? Algún estilo musical que te decates máis? Pois, xeralmente identifícome máis co pop, quizás porque é máis xenérico, non? Tamén inclúe moitos estilos, porque realmente é o que aprendín a cantar. Bueno, como referentes, pois a verdad que bastante. A nivel vocal, para min agora, pois, está Adele, que é unha grandísima cantante, está Sia tamén, unha gran voz, ou Cristina Aguilera, que xa é como algo que todo o mundo se dirá, pero sí. Vos referentes, Sí, grandes voces, normalmente. Potentes, sí. Alguna vez experimentaste con outros estilos ou sempre vas pola mesma línea? Cantando eu como tal, bueno, na orquesta porque cantamos un pouco de todo, non? Toca cantar cumbias, cantar mexicana, máis reggaetón tamén, pero bueno, cando canto eu, como eu, pois, algunha vez provei a cantar jazz, cousa que creo que non se me dá moi ben, e logo, pois, na formación eu aprendín lírico, as bases de formación de canto lírico, pero bueno, tampouco teño moito conocimento. No futuro, que pensas formarte en música solamente ou música artística, ou, por exemplo, facendo algún musical ou... Pois iso é unha boa pregunta, todo o mundo me pregunta, porque como fago varias cousas, todo o mundo di, pero faz isto, faz outro, faz todo, e a verdade que é unha cousa que nunca me planteo como unha decisión definitiva, non? Porque unha vez que te metes a facer un pouco de todo, xa como que o que vai xurdindo, vai vindo. Musicais foi unha cousa que sí que quixen facer no seu momento, pero era volver a estudiar outra vez unha formación nova, porque formeime como actriz, aprendín algo de danza, moi pouco de bailar, algo de canto, pero a formación de musical xa é algo máis específico. Pero bueno, a mí gusta mesturar sempre un pouquinho todo. A veces tiro un pouco máis por, como hoxe que vou cantar, outras veces pois levo un pouco máis a algo físico, máis expresión, máis baile, outras veces pois interpretación, mestro un pouco de todo. Despois, aparte da música, como dixeches, tamén actúas, así, fixeches algunha vez algún musical ou pensas facelo? Pois, a ver, facer musical profesional non fixen, a largo da miña formación, pois, coa escola na que estudiei, pois fixemos varios espectáculos musicais, e si que en algúns deles, pois, xa colaboreis máis incluso na parte de construir, de escribir guións, de coreografiar algunhas cousas, entón, a experiencia que teño é mínima, pero, bueno, fixen os meus pinitos aí. Moi ben. Bueno, pois, dixeches de moita sorte, agora e no teu futuro. Bueno, amigos, espero que os guste a actuación, os convido a seguir este canal para os nosos vídeos.
gustar a boa música, porque hoxe contamos a presenza de Nerea Breve, unha moza que ten proposto que todos escutemos da súa voz e que salgamos de aquí unha boa sonrisa. Entón, pídemos, por favor, un forte aplauso para Nerea Breve. Buenas noches a todos. Hola, mira, gente coñecida. Es cierto, é que é escritor, creo que aí, escritor famoso.
fue un poco cuando surgió el fenómeno de Operación Triunfo, allá por 2001, y uno de los referentes de aquella época era la grandísima Rosa de España. Y una de las versiones más famosas que hizo dentro de ese concurso fue precisamente de esta canción, junto a otra de las grandes de esa edición, que fue Chenoa. Y para mí esa canción es pues muy especial porque fue de las primeras que empecé a cantar y no sé, era por empezar un poco de forma nostálgica y presentarme pues desde lo más antiguo hasta lo más presente. Y nada, seguimos. Bueno, esa como la canción anterior es una canción bastante nostálgica que marcó una época, sobre todo para los nacidos en los 90, a principios de los 2000. Y bueno, forma parte también un poco de lo que yo soy y con lo que yo me he criado, ¿no? Y por lo que yo he empezado a cantar. Y nada, a continuación voy a cantaros una canción de una grandísima voz de nuestro país, que yo hace muchos años no sabía realmente o sea, que cantaba ella, no, no la conocía. Y entonces la señora Pastora Soler
Eurovisión y a partir de ahí pues empecé un poco a indagar más en su música y para mí es un referente de este país a nivel vocal, ¿no? No lo voy a hacer también como Pastora Soler, segurísimo, pero bueno, espero que lo disfrutéis. Y ahora, creo, si no me equivoco, que vienen un par de canciones de un artista que para mí es pues lo que yo normalmente suelo cantar, por eso he escogido dos canciones y las he presentado seguidas, que es Adele, que no solo es una gran artista a nivel musical, sino que en un mundo en el que se valora más una imagen o un físico antes que una voz, o que todo el trabajo pues, que se pueda hacer a nivel musical, pues se impuso y dijo, aquí estoy yo, y la música es esto, y no lo que yo queréis, o sea, lo que queréis que yo sea.
por eso pues me siento muy identificada con ella y también con sus canciones. Adele es una mujer triste que canta canciones tristes y yo soy una mujer triste que canta canciones tristes. Entonces, bueno, disfruto mucho cantándolas. Así que nada, espero que vosotros disfrutéis escuchándolas. I was wondering if after all these years it hurts me to go over where we were sitting. They say that
Nada, os voy a contar un poco de mí, porque estoy aquí, no me conocéis algunos, otros ya me conocen. Pero bueno, yo realmente siempre, desde que era muy pequeña, creo, soñé con cantar. Y por motivos en mi vida le cogí fobia al escenario, me daba pánico escénico cantar. Y cuando tenía que salir y defender una canción, pues me bloqueaba y durante aproximadamente 8 años de mi vida no canté absolutamente nada. Y entonces decidí que quería seguir vinculada al mundo de lo artístico y tuve la oportunidad de descubrir mi faceta como actriz. Así que decidí formarme y trabajar en ello. Y bueno, a partir de esa formación, en la que también tuve que dar algo de canto y algo de baile, volví a reconciliarme un poco, ¿no?, con esa faceta de cantante y empecé un poco mi formación. Me queda muchísimo, muchísimo que aprender, aparte de que soy una persona que me considero exigente, pero bueno, al final, por cosas de la vida, aquí estoy cantando, ya sea aquí o en, bueno, en orquestas también, y dedicándome profesionalmente a ello, cosa que nunca imaginé que fuese a pasar. Y nada, pues doy pie a la siguiente canción, que espero que también os guste.
por ejemplo, la escuché por primera vez también en Operación Triunfo. Yo soy una gran fan de Operación Triunfo. Supongo que como mucha gente de mi generación, más jóvenes e incluso mayores también. Y no sé, desde el primer momento en que la escuché, me transmitió algo muy especial. Y aunque yo no he vivido nada parecido a lo que la canción cuenta, pues no sé, creo que algo son esas cosas que cuando conectas con ellas, pues no sé, tienes la necesidad de trabajarlas y compartirlas también con los demás. Y nada. Igual esto debería haberlo contado antes de la canción, pero esta canción es de Lady Gaga, que es también otra de las grandes en el panorama musical actual. Por muchos conocida como la sucesora de Madonna, aunque hay discrepancias en este tema, no me voy a meter. Pero bueno, el caso es que esta canción, aunque a simple vista puede parecer una canción de amor, realmente Lady Gaga confesó en una entrevista que esta canción y bueno, todo su disco y concretamente esta canción hablaban un poco de su relación con su carrera musical, ¿no? Y que realmente la canción lo que dice es que solo necesita una sola cosa para quedarse, que es en este caso la música, ¿no? Y habla un poco de lo duro que es para ella como cantante y un poco para los artistas en general
continuar día a día queriendo dedicarse a esto y superándose día tras otro, intentando ascender un poco y poder llegar a dedicarse a esto cuerpo y alma. Y bueno, por eso es una canción que para mí es especial, porque bueno, esa historia es un poco lo que me pasa a mí y lo que nos pasará a muchas personas que nos dedicamos a esto en cuerpo y alma. Así que nada, igual debería haberlo contado antes de la canción, pero es para que lo sepáis.
lo pensar. Y bueno, es que ya perdí hace un buen rato que perdí el orden cerebral que tenía, entonces no sé muy bien qué va, pero creo, si no me equivoco, que viene una canción con la que también, bueno, yo empecé a cantar, aparte de por formación, empecé a cantar porque tenía una amiga a la que le encantaba el karaoke y solíamos ir mucho por allí. Y hubo una época en la que, bueno, los que habéis estado en karaoke, los que no lo sabréis, pero los karaoke funcionan mucho con gente que sabe cantar, gente que no sabe cantar y gente que quiere cantar, pero como no sabe cantar y ve gente que sabe cantar, no se atreven a cantar. Entonces, cuando yo fui por allí, al final acabas haciendo un círculo cercano de gente que te conoce y se hacen amigos. Y digamos que esta canción, que creo que es la que viene ahora, es una canción que yo solía cantar mucho y la verdad tenía muy buena acogida. De hecho, cuando hacían concursos y tal, era la que solía cantar. Y es una versión acústica, así que bueno, también es triste, porque bueno, es muy triste. Algún día empezaré a cantar canciones alegres, pero bueno, eso, que espero que me salga bien y que os guste. When will I learn? I push it on, push it down.
una canción que, aunque en su inicio es una canción así un poco de fiesta, un poco movida, en realidad es una canción que está escrita para hablar un poco del problema del alcoholemia. Y la canción habla un poco de eso, ¿no? De cómo la dependencia al alcohol te hace consumir en exceso el alcohol y despertarte al día siguiente sin saber siquiera quién eres. Y la vergüenza y un poco eso, ¿no? Y nada, seguimos que ya queda poquito. Este es el lugar donde la verdad es un abrazo hueco en mi ser. Imaginación, un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared. Y no queréis, no lo veis. Ale, que arda bien el cuento del estado que puse. Ale, que vuelva a arder, que pierde la memoria por placer. No vas a caer, tu hija también, no raza en el pecho ni en la piel. Callada por nacer, historia de Babel, soy la vergüenza de un tiro a su clave. ¿Será que no queréis, no lo veis? Ale, que arda bien el cuento del esclavo insurgente. Arde, que vuelva a arder, que pierde la memoria por placer. Y no hay hogar si no hay calma, no hay hogar si no, y si no el cuento del esclavo insurgente. Muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso para Nerea Pérez. Bueno, ¿qué tal escucharon? También me contaste que estabas así algo Al nerviosa. principio así un poco inestable, sí, bueno, no se notó nada que va. Creo que o público está aí moi satisfeito. Bueno, cando xogas así ca metade do público coincide xa gañas moito. Bueno, aquí en Quixime dos Pinos temos a costumbre de cada persoa que veña aquí a facer, pues, demostrar o seu arte, darlle como unha saia, un recordatorio. Así que pido, por favor, a noso compañeiro Manuel Arturo que te va a facer entrega. Aplauso, por favor. Que te va a facer entrega dun biodiploma. Ai, mira, outro día xa son recoller os meus títulos, xa te levo un diploma. Tamén tes a terceira edición da nosa revista A Bugallas e o cartel dos nosos sábados en festa, así se queres venir, tamén. Sí, veño tamén virei aquí a apoiar a xente que ven a actuar aquí. E bueno, antes de que nos pelistes coa túa última canción, rematemos este sábados en festa, quero agradecer
Ui. Por favor. Quero agradecer a presencia de toda a xente que está detrás, que fai posible que se celebre esta actuación e todas as demais sábados de festa. Quero empezar por o noso técnico de audio e luces, Alex. Tamén quero pedir darles un forte aplauso ao noso director de vídeo e hoxe tamén un pouco de organización, Carlos Pérez. Aos nosos cam e aos nosos fotógrafos, Manuel Arturo e Manuel. Ao noso cámara, que ven algúns sábados, Lucas. Non nos podemos olvidar de dúas mozas moi guapas que tamén están axudando aí detrás no bar, Uxel Disputo, decían. Obviamente, non nos podemos olvidar de dar as gracias a ti, Nerea, por estar aquí, deixarnos a túa voz, convidámosche a que veñas máis veces por aquí, que nos dediques con outras cancións, con outros estilos, máis animados ou na túa liña. Agora, por favor, Muchísimas gracias. A verdad que esta gente ten un mérito moi grande, porque levar adiante un lugar como este, programar cada fin de semana ou cada mes actuacións e sacalas adiante non é doado. É verdad que todo o traballo que, como bien di ela, está por detrás é moi importante. Así que, bueno, gracias a vos por contar comigo, gracias por todo o que fixedes por mí, polo contrato, e espero repetir prontillo. E nada, para despedir este concerto, que me estou poñendo nerviosa, vou cantar unha canción, que é unha canción moi especial, porque, bueno, mañán fai 2 anos que unha persona moi importante para nós nos deixou. Fai 2 anos que eu escollín esta canción para dedicarlla unha vez que el xa non estaba. Así que, como eu non son moito de eventos religiosos, a mí iso de ir unha vez ao ano a misa non é moito o meu estilo, pois prefiro recordalo e darlle o meu cariño en forma de canción. Así que, bueno, agardo facelo ben porque, bueno, é unha canción que como emocionalmente moi delicada, ás veces, pois, os sentimentos xogan malas pasadas, pero bueno, por iso xa procurei deixala po final. Así que nada, espero que disfrutedes e nada, isto va para ti.